Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Me da mucho gusto de nueva cuenta estar aquí con ustedes y en esta ocasión con un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana. Hay un tema que regularmente en estos días se ha hablado mucho, que es el tema de la corrupción. Incluso recordamos aquella vez, en aquella entrevista con periodistas, que Enrique Peña Nieto dijo que la corrupción era el ADN de México, ¿no? Era como un ADN en el mexicano. Bueno, pero se han hecho varios elementos en los tiempos recientes para hacer precisamente un trabajo de seguimiento y de vigilar ese tipo de circunstancias en cuanto a la corrupción en nuestro país. Y para eso se encuentran los sistemas estatales anticorrupción en México. Bueno, dos de nuestros grandes investigadores, que son el doctor Alberto Olvera y el doctor José Galindo, coordinan un libro que se llama Narrativas de los sistemas estatales anticorrupción en México, reflexiones desde lo local, que forma parte de la colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana. Tenemos grandes personalidades esta tarde para comentar este libro y entre ellas está uno de los coordinadores, que es el doctor José Galindo, a quien le cedo el lugar para que nos hable y conduzca esta presentación. Doctor Galindo, ¿cómo está? Bienvenido. Aquí estamos. Hola, Germán. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Aquí estamos. Pues, con este grupo, ¿cuál lo ves? ¿Así? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. No sé si me escucho bien. Sí. Alberto, Sí. ¿me escucho bien? Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Aquí estamos para presentar este libro, como dijo Germán, Narrativas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, que tuve el honor de coordinar en conjunto con mi colega y amigo Alberto Olvera y con una serie de investigadores de primer nivel de varios estados de la República que se dedicaron a hacer un recuento pues muy específico de los avances que habían tenido los sistemas estatales anticorrupción. Entonces, bueno, en esta ocasión yo voy a moderar esta mesa en la cual nos acompañan tres personalidades importantes. Tenemos, bueno, en primer lugar, yo ya mencioné al doctor Alberto Olvera, él es investigador de la Universidad Veracruzana, es investigador nacional nivel 3, tiene muchas obras muy importantes sobre la democracia en México, ha hecho mucho activismo social y realmente es una figura destacadísima en el estado de Veracruz. Tenemos al profesor Mauricio Merino, muy conocido por todos nosotros. Él participa constantemente en los medios de comunicación, coordina muchas redes y muchos centros importantes. Recientemente acaba de fundar el Centro de Estudio de la Corrupción en la Universidad de Guadalajara, además de que es el coordinador general del programa interdisciplinario de rendición de cuentas, de la red de rendición de cuentas, del movimiento social Nosotros. Ha tenido puestos públicos destacadísimos, sobre todo en la cuestión electoral. Y bueno, la verdad es un orgullo y un honor que esté Mauricio con nosotros. Y también tenemos a Jaime Hernández Colorado, que bueno, él es el coordinador ejecutivo del programa interdisciplinario de rendición de cuentas, que de alguna manera este libro que aquí tengo, que es el que estamos presentando, pues sí, es editado por el CIDE a través del programa interdisciplinario de rendición de cuentas que coordina, cuya coordinación ejecutiva está a cargo de Jaime, y también la Universidad Veracruzana estuvo en esto. Entonces el PIRC del CIDE y la Universidad Veracruzana editaron este libro. Y bueno, pues sin más que decir, cedo la palabra a Jaime Hernández Colorado, quien estuvo muy involucrado en la conformación de toda la estructura y de contactar a todos estos especialistas en todos los estados de la República para que pudiéramos llevar a cabo esta obra. Entonces Jaime está muy familiarizado con todo el proceso de creación de la obra y entonces en primer lugar voy a ceder la palabra a Jaime. Doctor Galindo, Muchas gracias. Esta invitación y por supuesto antes de iniciar el comentario, pues traslado las disculpas de la doctora Lourdes Morales, que no pudo estar esta tarde con nosotros porque tenemos tanto
como Red por la Rendición de Cuentas, como Instituto de Investigación, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de aquí de la Universidad de Guadalajara, tenemos participación en una alianza ciudadana y académica para dar seguimiento a la labor de auditoría en tiempo real del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización. Entonces, la doctora Morales ha tenido que estar esta tarde en representación de la red y de nuestro instituto en esta reunión, pero pues desde luego traslada su disculpa y también, por supuesto, está al tanto del contenido de este volumen que hemos discutido y seguiremos discutiendo. Yo quisiera enfatizar que este producto de investigación es resultado de la participación y el compromiso de la Universidad Veracruzana, por supuesto, de sus autoridades, pero en específico, tanto del doctor Olvera como del doctor Galindo en las actividades de la comunidad de investigación del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas. Es un proyecto que tiene ya bastante tiempo y que afortunadamente hemos logrado ver florecer a lo largo de todos estos meses en dos diferentes ediciones, una que fue como sabemos, una edición electrónica con un ISBN obviamente electrónico, y esta que es una edición física y que además es conviene decirlo, perdón, es una edición revisada y corregida, digamos, ¿no? Entonces, ahora bien, los documentos que integran este volumen son, en el sentido amplio del término, narrativas, es decir, son una mirada, aproximaciones a los procesos que han tenido lugar en las entidades federativas en la formación y desarrollo, primeros pasos de los sistemas estatales anticorrupción. Esta idea de que fueran aproximaciones conforme a las visiones particulares de cada uno de los autores, dejó no solo mucha libertad en la revisión y en el enfoque desde el cual se construyeron estos artículos, pero también esa libertad permitió que el libro estuviera construido de manera bastante heterogénea, por supuesto también en la lógica de que cada uno de los autores se hace cargo de los análisis y de la revisión y de las reflexiones que traslada. Yo rescataría dos elementos principales que me parece que son transversales a la mayoría de los artículos del libro. El primero de ellos es el reconocimiento de que los sistemas estatales anticorrupción empezaron su andadura institucional en un momento que se fue haciendo complejo. No era complejo de origen, pero se fue haciendo complejo porque, al igual que varias otras instituciones también relacionadas con rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, cayeron en la lógica de la existencia de puestos que podían ser capturados. Esto es muy relevante y hay que reconocerlo, porque esa lógica ha llevado a los sistemas anticorrupción y a sus instancias ciudadanas pues a un viraje que el doctor Merino ya lo podrá decir con mayor precisión, a un viraje que los vació de contenido, es decir, al convertirse plenamente en instancias presuntamente técnicas, se vació el contenido ciudadano que se había pretendido dar originalmente a esos comités. Contenido ciudadano en el sentido de prestarle a los ciudadanos, desde su activismo y desde su participación, prestarle legitimidad a un sistema que estaba urgido entonces y sigue urgido en este momento de reconocimiento y de valor desde la discusión pública. Otra de las cuestiones, que es la que me gustaría destacar también, tiene que ver con la forma en la que, una vez integrados los comités de participación de los sistemas estatales,
han ido evolucionando. Es decir, más allá del pecado de origen que he señalado, que convirtieron en ese primer momento pues, en espacios que podían ser capturados y que valía la pena ser capturados y que de hecho terminaron siendo capturados, además en la evolución o en la trayectoria institucional bastante pues corta que han tenido, los sistemas han vivido desafortunadamente episodios bastante traumáticos, si se puede usar el término, en términos, en el sentido de su historia institucional. Es decir, no son pocos los casos en los cuales se han nombrado los comités de participación ciudadana, luego sus comités se han desfondado porque los integrantes pues tienen un puesto mejor y entonces se van a otro lugar, o porque renuncian por falta de presupuesto, y esto se ha venido replicando además en las secretarías ejecutivas que se suponía, como también lo ha dicho el doctor Merino, serían en términos de su planeación pues una suerte de conevales de la corrupción. Eso no terminó siendo, ¿no? En realidad, lo que hemos venido viendo también es que las secretarías ejecutivas pues son como una oficialía mayor de los sistemas anticorrupción, y en tanto oficialías mayores pues son espacios que se han reservado expresamente, y no en todos los casos, por supuesto, hay excepciones bastante honrosas, pero en algunos casos se han reservado pues a perfiles que no necesariamente tienen algo que ver con los temas que se tratan desde los sistemas, sino que tienen experiencia administrativa. Y entonces, eso ha derivado en una lógica en la cual las secretarías ejecutivas, que deberían estar a cargo del diseño y de la instrumentación de la política pública de combate a la corrupción, pues no necesariamente cuentan con las capacidades y las aptitudes para desempeñar este tipo de atribuciones. Esos son los dos elementos que me parecen centrales y que explican a lo mejor no toda la realidad actual de los sistemas estatales, pero sí buena parte, y sobre todo en casos muy específicos que conocemos, que hemos conocido a lo largo de estos años en varias entidades federativas del país, que nos permite identificar los resultados magros y en algunos casos inexistentes de los sistemas estatales anticorrupción, y además tener claridad de cuáles son las causas que han propiciado que esos resultados no existan. Otro tema, y ya con esto concluyo, ha sido también que los sistemas en general, insisto, hay excepciones bastante honrosas, pero en la mayoría de los casos han fallado en la capacidad también de otra cosa que les ha repetido en diversas ocasiones el doctor Merino a las personas integrantes de esos sistemas, han fallado en su labor de pedagogía pública. Y esto ha tenido consecuencias no solo en la falta de legitimidad pública, que es algo muy relevante para los sistemas, sino también incluso la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía respecto de la existencia siquiera de los sistemas, no hablemos ya de lo que hacen o de lo que deberían estar haciendo. Entonces, todos estos faltantes me parece que hay que reconocerlos. Y a partir de allí, pues, entender lo que va a haber que hacer después. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues ahora cedo la palabra al doctor Alberto Olvera para que nos dé una reflexión, una de sus lúcidas reflexiones sobre la situación del manejo de la corrupción en México. Gracias, mi querido amigo y coautor José Galindo. Quisiera yo agradecer primero que nada a Mauricio por tener la iniciativa de haber creado este programa interdisciplinario de rendición de cuentas y la red de lucha contra la corrupción. Esta capacidad creativa me parece que ha sido extraordinariamente útil en México para generar no solo una agenda
de investigación académica, sino un grupo de acción que ha tratado de interactuar constructivamente con funcionarios públicos y con cargos electos, diputados, senadores, en la búsqueda siempre de crear instituciones operativas y hacerlas funcionar en la permanente búsqueda de un gobierno más eficaz y sobre todo menos corrupto. Tristemente, el esfuerzo específico de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción surge en el gobierno más corrupto del que tengamos memorias, esta paradoja de la historia, y naturalmente surge cuando se ha consolidado en el Congreso de la Unión una práctica de compraventa de favores que se instauró desde muchos años atrás, pero que se consolidó en la época del Pacto por México, que llevó a cabo reformas estructurales importantes, digamos, le dio fin al ciclo de las reformas legales neoliberales y también quiso darle pie a una serie de reformas que deberían de cerrar el ciclo de la democratización de México. Lamentablemente se hicieron las reformas neoliberales, pero no se hicieron las reformas democráticas que estaban pensadas, o se hicieron a medias o se simularon. Parte central de esas reformas fue la nacionalización del IFE y su conversión Instituto Nacional Electoral, y la nacionalización del IFAI para convertirlo en un instituto con alcance nacional también. Y en esa misma lógica, digamos, una lógica inercial, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, una vez más, todos estos casos con el propósito de que los gobernadores no impidieran que las instituciones destinadas a la garantía de estos derechos políticos, pero también las instancias de control ciudadano de la acción pública, pudiesen funcionar. Es decir, tuvimos la intención de que al nacionalizar las instituciones, los gobernadores no intervinieran. Lamentablemente, se falló en ese espíritu en todos los casos, tanto en el caso del INE, como en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, como en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué razón? Porque por razones jurídicas, por la estructura federal del gobierno mexicano, era imposible evitar, digamos, que intervinieran los congresos estatales, por tanto los gobernadores, por tanto los intereses de los partidos políticos en el territorio. Y ciertamente esto dio al traste con la mejor intención de que al nacionalizar le quitáramos a los gobernadores la posibilidad de controlar este tipo de instituciones que deberían justamente de ejercer un mecanismo de vigilancia y lucha contra la corrupción. Creo yo que el libro ofrece una narrativa de cómo en México tenemos una capacidad extraordinaria de simulación jurídica e institucional. ¿Por qué razón? Porque se siguieron malamente o buenamente, de mala fe o de buena fe, se siguieron toda una serie de pasos legales complejos y difíciles para crear las instituciones. Se siguieron también una serie de pasos para crear la institución operativa, los comités estatales anticorrupción, así como se intentó hacer a nivel nacional, pero en todos los momentos lo que observamos fue que los partidos lo hacían buscando siempre limitar los alcances legales y prácticos de las instituciones que estaban creando. De tal forma que lo que tuvimos fue básicamente un ejercicio de simulación. Y por supuesto, en el momento en que hubo espacio para ello, los gobernadores y los partidos políticos a nivel estatal intervinieron y cooptaron de nacimiento en casi todos los estados los sistemas estatales anticorrupción, especialmente los comités ciudadanos que hipotéticamente deberían haber dirigido la creación institucional y su operatividad. Entonces, me parece que en México hemos experimentado a lo largo de toda la transición a la democracia este tipo de falla política en donde la participación ciudadana no fue capaz de controlar a los partidos políticos representados en el Congreso y mucho menos a los ejecutivos, tanto a nivel federal como en los estados. Creo que esta experiencia se repitió desde el 2003 con el IFE,
y siguió en la segunda generación del INAI, el IFAI primero, y hemos tenido el problema de que la distribución política de cargos en las instituciones autónomas ha conducido a que se progresivamente pierdan prestigio, poder, legitimidad, es decir, las características que hacen a una institución legítima a los ojos de la ciudadanía. También es lamentable que se hayan perdido condiciones favorables para realmente institucionalizar, por ejemplo, el INAI, en donde no hay ni siquiera hoy día un servicio civil de carrera, de tal forma que por diversas razones la apuesta civil y también de núcleos académicos diversos a la autonomización y ciudadanización de instituciones de control del Estado han terminado fallando porque fue imposible quitarle a los políticos profesionales la última palabra al momento de su creación. Creo yo que este libro entonces da testimonio de esta tragedia política en México, en el caso específico de los sistemas anticorrupción, y nos debe llamar a reflexión de qué hacer para evitar este problema, que es de alguna forma uno de los grandes fracasos de una sociedad civil prodemocrática en el periodo de transición, y una de las razones por las cuales también el gobierno actual puede darse el lujo de ignorar estas instituciones, incluso de atacarlas, o simplemente de olvidar su existencia, como ha sucedido con la mayor parte de los sistemas estatales anticorrupción. Entonces, creo yo que tenemos que repensar las estrategias, tanto de la sociedad civil como desde las maneras en que hay que influir y determinar en los políticos, porque de otra forma lo que vamos a experimentar es la pérdida creciente y última de legitimidad de las instituciones que nacieron para proteger los derechos de la ciudadanía. Entonces, este es el reto que tenemos enfrente y este libro, me parece, contribuye a mostrar cómo, en efecto, estas instituciones fueron capturadas cuando que su idea, su espíritu, su propósito había sido específicamente tratar de evitar que las capturaran. Agradezco especialmente, Jaime, su labor, su capacidad de articular una red nacional, mantenerla unida y trabajando. Ha sido lo que posibilitó la escritura de este libro y también sigue en esa misma misión, permitiendo que funcione una red importante que, como vemos, sigue teniendo una tarea pendiente y una labor enorme por delante. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y sí, en efecto, el asunto de la simulación, sobre todo a través de algunos de estos organismos autónomos, ha sido un verdadero problema. Lo que estamos viendo ahora es que justamente el ignorar estos organismos, pues de alguna manera es como una destrucción institucional de cuestiones que llevaron muchos años y muchas décadas construir, o mucho tiempo construir. Entonces, realmente estamos viviendo un periodo de destrucción institucional y seguramente el profesor Mauricio Merino, a quien a continuación se da la palabra, nos podrá platicar también un poco de esto, ¿no? Pasamos de la simulación a la destrucción institucional y es un grave problema, porque particularmente este sistema, desde el Nacional Anticorrupción, que encabeza también a todos los estatales, pues vemos que ha sido totalmente ignorado y se están buscando otras prácticas alternativas supuestamente de combate a la corrupción, pero son muy individualistas, muy poco institucionales, y una vez que la cabeza queda fuera, pues probablemente sea complicado que los siguientes mantengan estas políticas anticorrupción. Por eso es importante siempre tener una sólida construcción institucional que no dependa de quién encabeza la institución, sino que de alguna manera empiece a automatizar sus funciones. Pero bueno, cedo la palabra al doctor Mauricio Merino para su reunión. Doctor Mauricio. Profesor Galindo, querido Pepe, muchas gracias. Empiezo por felicitar con toda sinceridad a la Universidad Veracruzana por haber hecho posible este esfuerzo y desde luego al programa interdisciplinario de rendición de cuentas, como bien se ha dicho, coordina el maestro Jaime Hernández Colorado.
por esta edición. Ya como suscribo lo que se dijo antes, podría poner algún par de matices a las intervenciones de los profesores Hernández Colorado, del doctor Olvera, pero lo suscribo en todo lo que tiene de fundamental, entonces trataré de no repetir, sino tratar de añadir en lo posible. Mil felicidades. Primero, creo que vale la pena contar rápidamente esta historia. Este libro nace de una intervención del profesor Olvera en una de las reuniones del Comité Técnico Académico del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, donde con toda razón el profesor Olvera nos dijo, no vamos a poder avanzar en la deliberación si no vamos a los orígenes. Tenemos que buscar la narrativa de origen de los sistemas estatales anticorrupción en un esfuerzo colectivo para poder entender lo que sucederá más adelante, porque origen es destino. No lo dijo exactamente así, pero esta fue la idea. Gracias a esta intervención del doctor Olvera, es que 42 investigadoras, investigadores, se dice rápido, 42 investigadoras, investigadores de 26 entidades del país, se cubre prácticamente toda la República en este libro, contaron con un método que estuvo coordinado por los editores, por el doctor Olvera y por José Galindo, en un trabajo extraordinario de coordinación junto con la colaboración del maestro Hernández Colorado, con un método que permite comparar todos estos casos. O sea, no es un libro de capítulos sueltos, es un libro que se lee en conjunto porque tiene una misma aproximación metodológica y entonces uno puede rastrear con mucha nitidez y además con mucha claridad, por cierto, muy cuidado, muy bien escrito, muy bien corregido, este origen que efectivamente pues acabó siendo destino. Ya es un libro de historia y por eso es un libro muy importante. Me da mucha tristeza decirlo así, la verdad, pero ya es un libro de historia. Es decir, es un libro que apenas en 2018 nace, que ahora se presenta en su versión en papel y ya es historia. ¿Por qué es historia? Porque cuenta lo que sucedió antes, no lo que está sucediendo. En el sentido de que estos sistemas ya no lograron brotar de la manera en que debieron haberlo hecho. Y las razones por las que esto es así y por lo que es tan importante este volumen y por lo que realmente, lo subrayo, realmente es un volumen que debe conocerse no solo en los espacios universitarios, sino en los espacios de toma de decisiones y en el activismo social que intenta combatir la corrupción, que está a favor de la transparencia, que está a favor de la participación de los ciudadanos más allá del espacio político electoral, como ya ha dicho también el doctor Olvera. Es ese grupo extenso el que debe conocer esta historia y revisarla a fondo, la que está en este libro y no está en ningún otro libro. Esto es muy importante también decirlo. No hay otro volumen en este momento en México que cuente esta historia, además desde varios de sus protagonistas, porque eso también hay que decirlo. Varias de las personas, de los autores que escriben en este texto fueron o son al mismo tiempo protagonistas en la lucha contra la corrupción en sus respectivas entidades federativas. Varias y varios formaron o forman parte de los comités anticorrupción y varias y varios han librado esa lucha no solo desde las aulas, sino desde las calles, desde los medios. Entonces, es un libro importante, sí lo quiero subrayar, que no es cualquier volumen, es un volumen, repito, que debe tenerse en las bibliotecas para entender qué fue lo que pasó, como bien apuntaba, pues, con el talento, la inteligencia de siempre el doctor Olvera. Si no entendemos el origen, no vamos a entender para dónde vamos. Y así fue. Y así es, tristemente. Hago dos apuntes más. En primer lugar, sí, ya se dijo, tenemos leyes muy bien diseñadas, tenemos instituciones que comparativamente, al menos con otras del mundo, no solo pasan la prueba, sino que incluso en algunos casos se han convertido en modelo para otros países. Qué paradoja, ¿no? Para combatir la corrupción, para la transparencia, para el acceso de datos. Es decir,
a la hora de hacer leyes somos campeones y a veces incluso campeones mundiales. Los ejemplos que ha señalado Alberto Olvera, por ejemplo, el electoral, se convirtió en modelo para casos como Rusia, como Sudáfrica, como Perú, como Afganistán, nada menos, entre otros casos en el mundo, prácticamente en todo el mundo. Lo mismo ha pasado con transparencia y qué paradoja también, lo mismo ha pasado con el diseño de las leyes en materia de combate a la corrupción más recientemente. Pero no las cumplimos. Tenemos leyes estupendas, pero no las cumplimos. En una cuestión, digamos, superficial, lo que aquí se prueba es lo que ya dijo también el doctor Olvera y Jaime Hernández. Tuvimos un sistema que nació a contrapelo de uno de los gobiernos más corruptos de la historia y por lo tanto este gobierno lo bloqueó, lo aceptó porque no le quedaba más remedio después ya de Ayotzinapa y después del escándalo de la Casa Blanca, le dio un balón de oxígeno a aceptar este sistema y dejarlo pasar, por así decir, pero lo bloqueó, nunca permitió ni siquiera que naciera. Y el nuevo gobierno lo desdeña, no le interesa al gobierno de López Obrador porque tiene una mirada distinta sobre el combate a la corrupción que no pasa por instituciones, sino por personas corruptas, entendiendo que el corrupto es aquel que no está con él y el honesto es el que sí está con él o con sus ideas. Entonces, desdeña completamente el sistema anticorrupción. Entonces, un gobierno lo bloquea y el otro lo desdeña. Pero en el ámbito estatal, donde hay una textura más fina, y es donde teje este libro, encontramos otros 3 elementos que no quiero que pasen por alto. Uno es que se trata de un sistema, déjenme llamarlo así, alienado. Es decir, se impone desde arriba y contradice, por lo tanto, las prácticas locales, las rutinas locales, la política local. Les cae de arriba. No es producto de sus propias prácticas, de sus reflexiones en ninguna de las entidades federativas. Entonces lo adoptan porque no les queda más remedio, porque es una reforma constitucional, son leyes generales, así que lo adoptan y lo adoptan muy rápido. Lo que en este libro se puede ver es que se vota muy rápido, se hacen las leyes muy rápido. En algunos casos hay un cierto jaloneo, pero en general todos cumplen haciendo las leyes estatales anticorrupción. Pero con esa lógica alienada. No sé si me explico. Les cayó algo ajeno, no emanó del seno de las administraciones públicas locales ni de la política local, pese a que tenía respaldo social, eso sí, y académico, pero no nació de las entrañas de los sistemas políticos locales. Eso hizo, como ya se dijo también, y aquí se cuenta, que el sistema o los sistemas estatales destinados a combatir la captura, que es el principal el mal que genera la corrupción, la captura de lo público para volverlo privado, privado para ganar dinero o privado para ganar poder, da igual, es lo mismo, es el mismo fenómeno traducido en dinero o en poder o en ambas. Esa captura acabó siendo la causa del deterioro del nacimiento de los sistemas. El sistema creado para combatir la captura fue capturado desde un principio. De otro lado, el sistema nació para evitar la fragmentación de instituciones, para producir información que si fuera útil para saber dónde estaba el mal y cómo atacarlo. Y los sistemas con el celo burocrático que aquí se cuenta, ya capturados, acabaron profundizando la fragmentación. Estos son sistemas, en suma, y con eso termino, Pepe, estos son sistemas que nacieron solos, por otro lado. Solos, abandonados por el gobierno nacional de Peña Nieto y desdeñados por el gobierno nacional de López Obrador, solos porque no tuvieron un acompañamiento partidario nunca, los partidos simplemente no les hicieron caso, no les convenía, y entonces se dieron media vuelta, y solos porque, eso sí tenemos que reconocerlo y asumirlo, quienes estamos en la academia y en la vida activa, social, la vida activa, diría nuestra Hannah Arendt, pues no hemos logrado articular una fuerza social no partidaria suficientemente potente para exigir que estas instituciones no dependan de la buena voluntad del poderoso de turno, ya sea a nivel de la República
o a nivel de las entidades federativas, donde con esto cierro y termino, como bien dice el doctor Olvera, los estornudos a nivel del gobierno de la República se vuelven verdaderas pulmonías en los estados. Entonces, el autoritarismo con el que vivimos ya de suyo en los estados se vuelve incluso motivo de riesgo vital para quienes intentan oponerse a esos abusos de poder en cada uno de esos estados. Es una tristeza. Tenemos que, sin embargo, darnos aliento, estudiar esta historia reciente del país, no dejar de leer este libro, me parece importantísimo hacerlo, y darnos nuevos alientos, porque lo que no termina es la corrupción. Eso no es cierto, la corrupción está igual o peor. Lo que no termina es la necesidad de fortalecer democracia, porque hoy está mucho más vulnerada que antes. Y lo que no termina es la necesidad de construir una sociedad civil activa, consciente, pensante, sin miedo. Y esa sí es nuestra chamba. Muchas felicidades, doctor Olvera, muchas felicidades, maestro Galindo, por esta excelente labor. Felicidades, Jaime Hernández Colorado, por haberlo hecho posible. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor Merino. Tenemos aquí una pregunta del público. Ya estamos cerca de cerrar esta sesión. Entonces aquí nos pregunta Aarón Ojeda Jimeno, particularmente pregunta al doctor Merino. ¿Qué opinión le merece la desaparición el día de ayer del Instituto de Acceso a la Información Pública y el CPC del CEA en el estado de Oaxaca? Esa es la pregunta. Bueno, pues decía yo que es un libro de historia y justamente el día de George, el Congreso de Oaxaca por mayoría decidió eliminar el Instituto de Transparencia, pero también decidió cargarse al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado ayer. Y no es más que el anuncio de lo que vendrá, es el primer paso. Esa es mi predicción. Si tuviera que apostar, apostaría por eso. Es el primer paso de una larga saga, como bien dijo el maestro Galindo, de destrucción institucional. Fíjense que pero hay que tener cuidado. Ojalá no estén viendo las y los legisladores de Oaxaca. Mucho cuidado con lo que están haciendo. Y las demás también, porque destruir es re fácil. Destruir no es un asunto de gran política. Destruir es un asunto de baja política. Es un asunto sencillo, es lo más fácil. No voy a hacer aquí una elaboración teórica muy compleja, pero tenía razón Moisés Naim, por ejemplo. Creen que tienen mucho poder porque pueden destruir mucho. No, lo difícil en la política no es destruir, lo difícil en la política es construir y abusados, porque lo difícil en la política tampoco es entrar a los cargos, lo difícil es salir bien de los cargos. Excelente, pues muy bien. Jaime, parece que... Profe, yo comentar añadiría, si me permiten, a lo que dice el doctor Merino, que efectivamente esta evidencia de ayer en el estado de Oaxaca, a mí me parece que de lo que nos habla es de la incapacidad de corregir los errores que han venido haciendo los propios políticos, incluso esos mismos que votaron ayer. Esos han participado en los procesos de designación en ese instituto que decidieron eliminar y que fueron ampliamente criticados. Es decir, una vez habiendo ellos mismos llevado a la institución a vivir en un conjunto de errores políticos y administrativos, ahora, como les parece que esos errores no han tenido los resultados que el cálculo político de entonces hubiera supuesto, pues entonces lo más fácil no es corregir en la institución lo que ellos mismos hicieron, sino sencillamente pues cambiar de institución, cosa que ya había pasado, por cierto, en Oaxaca con el órgano de fiscalización superior del Estado. Excelente, Jaime. Pues ya tenemos que cerrar esta sesión. Yo invito a todos los que nos escuchan a que pues compren el libro. Está disponible aquí en la editorial de la Universidad Veracruzana y en la editorial del CIDE. E invito al profesor Germán Martínez, quien es el presidente de la FILU, a que cierre este acto. Muchas gracias a todos.
Aquí está. No me digas presidente porque nadie me eligió. Bueno, aquí estamos. Y además estamos en plena democracia. No. Muchas gracias a ustedes, doctor Olvera, doctor Mauricio Marino, muchas gracias. Mejor que de aquí a nuestro buen amigo José Galindo. Y sí, este libro, como ya lo dijo, también se puede adquirir en la librería Hiperión, aquí en Jalapa. Y justo la librería Hiperión, y si ustedes lo solicitan en otra parte de la República, pues a través de la librería Hiperión se lo pueden hacer llegar. Entonces, pues muchas gracias. Los invitamos a otra actividad de la FILU, aquí a través de nuestra página de Facebook Live, FILU Virtual. Y esta conversación, esta presentación va a quedar también en YouTube y justo igual en FILU Virtual. Muchas gracias y los invitamos pues que nos sigan acompañando. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.